Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es Pedro Pablo Duarte, ex gobernador de la provincia del Guayas. ¿En qué periodo, Pedro Pablo, lo recuerda? Bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días, Wilman. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos sigue a través de los medios digitales y la televisión también. Sí, yo fui el 28 de agosto del 2019 Sí, señor. al 13 de julio del 2020, casi un año en funciones de la gobernación. Lo tiene muy claro, 11 meses en funciones. Sí, así es. Viviendo las dos crisis más duras que nos pudo haber tocado, como es el levantamiento, el intento de golpe de Estado, ¿no? Eso no fue un levantamiento indígena, eso fue un intento de desestabilización del Estado en octubre del 2019 y luego lo que todos vivimos en la pandemia, ¿no? Claro. Su última actividad como gobernador fue un reconocimiento a los policías de criminalística por su trabajo en la pandemia, ¿verdad? Ese fue el último evento. Bueno, de hecho fue en el Triunfo, fue visitando el Triunfo que teníamos una actividad ahí, pero previamente a eso estuvimos entregándole un reconocimiento Héroes Anónimos a los policías involucrados en el levantamiento de fallecidos, de personas que fallecieron, que perdieron su vida por el COVID, ¿no? Aquí en Guayaquil aproximadamente por día fallecían 700 personas, lo cual eran cifras alarmantes y todos vimos lo que ocurrió lamentablemente. Claro. Y luego ya se corrigieron los errores del COE. El COE fue el que dispuso por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que se debían no inhumar los cadáveres, sino cremarlos, y eso fue lo que ocasionó ese desfase, pero afortunadamente se lo corrigió a tiempo. Sí. Y se pudo subsanar y solventar la situación. Fue muy crítica la situación y fue una etapa inicial de una pandemia mediante la cual aprendimos a defendernos y a combatirla. 12,000 muertes en 5 semanas, estimativamente afrontó Guayaquil, ¿verdad? Cifras alarmantes, pero si usted compara todo lo que se hizo en Ecuador con el resto de países latinoamericanos que aún siguen agobiados con la pandemia, como es Chile, como lo es Perú, Colombia, para no irnos tan lejos, las decisiones fueron acertadas, se tomaron a tiempo, el bloqueo el bloqueo de acceso, digamos, o la exigencia de la prueba PCR a los turistas que venían. Es decir, inclusive el aislamiento, ¿no? Que la gente se quede en sus casas. Claro. Esas fueron medidas que afortunadamente se pusieron en práctica en Guayaquil y en el resto del país, y mire que las cifras se pudieron contener. Y siempre se recuerda aquel partido de fútbol entre Barcelona e Independiente pretendiendo endilgarle responsabilidades de la decisión a usted, Pedro Pablo. Yo le agradezco, Wilman, que saque ese tema a colación. Le agradezco infinitamente para poder aclarar la situación. Mire, después de ese partido de fútbol, se hicieron 10 eventos más multitudinarios, incluso un concierto de Alejandro Sanz en Cuenca, mucho después del concierto. Se hicieron 10 partidos de fútbol después de ese partido que usted menciona, el de Barcelona y el Independiente del Independiente del Valle. Nosotros no autorizamos, la gobernación lo que hizo fue difundir la autorización previa que hizo el Ministerio de Gobierno. Entiéndase que el Ministerio de Gobierno es quien controla y quien gestiona todas las gobernaciones de la provincia del Guayas, es decir, las gobernaciones están adscritas al Ministerio de Gobierno. Yo lo que hice fue únicamente, fue un error, haberlo hecho, lo reconozco, fue difundir la autorización que ya se había recibido, pero mire, analicemos bien los hechos. Hay estudios epidemiológicos que resaltan de que a partir de ese partido, digamos que en ese partido no hubo ni un solo contagio del COVID. Se tomaron todas las medidas necesarias, no fue el público que se creía que iba a ir, pero no hubo ni un solo enfermo o contagiado por el COVID, con lo cual lo que están haciendo es intentar endosarme, como usted bien dice, algo que no pasó a mayores. Afortunadamente fue un error haberlo difundido, sí, lo reconozco, pero no fue lo que ocasionó el detonante. ¿Qué ocasionó o por qué pasó lo que pasó en la ciudad de Guayaquil? Primero, porque todas las personas venían de viaje de Europa, de Italia y de España, que estaban de vacaciones y venían y llegaban acá precisamente a la ciudad de Guayaquil, y eran focos de infección que se esparcían en toda la ciudad. Exacto. Luego tenemos hubo 5 matrimonios en la zona de San Borondón que a No, usted le tocó no.
hubo más que eso, hubo como Más. 10 o 12 matrimonios, incluidos también fiestas de graduación que lamentablemente personalmente tuve que clausurarlas. Y mire, hubo un matrimonio que fue el detonante, que incluso hasta el cura creo que se contagió, no todas las personas que estaban trabajando ahí, incluso la comisaria que enviamos desde la Intendencia de Policía de la Gobernación de la provincia del Guayas también se contagió. Es decir, Y no solo que se eso fue, contagiaron, sino que perdieron la vida, Pedro Pablo. perdieron la vida, así es. Y ojo, esto fue cuando se celebró el partido de fútbol, no estaba decretada la pandemia, es decir, no era pandemia aún, no había sido decretada pandemia aún. Cuando ya se decretó pandemia, ahí fue que todos los eventos que usted acaba de mencionar con aciertos se suscitaron y se llevaron a cabo de manera irresponsable, y que por supuesto nosotros tuvimos la obligación y la necesidad de clausurar. ¿Cuánta experiencia acumuló previamente a llegar a la gobernación Pedro Pablo en su trabajo en el programa Acción Social durante la alcaldía del abogado Jaime Nebot? ¿Cuánto le sirvió esa experiencia de estar interrelacionado con la gente necesitada? Pues que era la que evidentemente, y hasta ahora sin duda alguna no ha cambiado, que es la que afronta la más fuerte crudeza de la pandemia, Pedro Pablo. Yo siempre he estado vinculado a la acción social. Desde que tuve la oportunidad de viajar a Europa, yo me capacité en España, tuve la oportunidad de acceder a 2 becas en Madrid, una beca en comunicación política por el Instituto Ortega y Gasset, otra beca en, en el Rey Juan Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos, de comercio exterior, y siempre estaba vinculado a los migrantes. Yo estaba vinculado siempre a los ecuatorianos que tuvieron la necesidad de ir a España a buscar un mejor futuro. Luego regresé y efectivamente tuve la oportunidad de aprender la gestión administrativa, el liderazgo de Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil a través de la Dirección de Acción Social y Educación, que tuve el honor de presidir, y desde ahí impulsar programas y acciones sociales en beneficio de los diferentes grupos etarios, desde los más pequeños, con el incremento de guarderías. Yo dupliqué el número de guarderías en la ciudad de Guayaquil, aumentamos el número de becas de inglés, de francés, de mandarín, becas de diferentes idiomas, como lo acabo de mencionar, es decir, centros gerontológicos, dupliqué el número de centros gerontológicos en la ciudad de Guayaquil. Y esta experiencia me permitió conocer los diferentes sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil, grupos de personas con discapacidad. Y realmente fue una experiencia muy válida para mi formación. Yo representé mi renuncia irrevocable a la alcaldía de Guayaquil. Yo no estaba de acuerdo, y mire que el tiempo me da la razón de cómo están manejando, cómo están administrando la ciudad de Guayaquil. Yo siempre resalto que en la época de Nebot en Guayaquil como alcalde, se hizo mucho más, se gastó poco y se habló menos de lo que hace la actual administración, que gasta mucho, habla mucho y hace muy poco, ¿no? Y sí, me permitió eso poner en práctica con diferentes programas sociales que impulsamos desde la gobernación de la provincia del Guayas, como por ejemplo la legalización de a más de 5.000 familias que estaban viviendo siempre en zozobra de ser desalojados, que tenían ya asentamientos que tenían más de 15, 16, incluso 20 años. Monte Sinaí. Y que no, en Monte Sinaí. Nosotros legalizamos buena parte de Monte Sinaí, por eso que el cariño donde siempre caminamos. Mire, yo cuando asumí la gobernación me propuse no ser un gobernador de saco y corbata, de estar en el escritorio con aire acondicionado, sino más bien estar con la camisa remangada y donde hay mayor necesidad. Y esto es, entiéndase, en los lugares vulnerables, los lugares donde no llega la ayuda. Y recorriendo gran parte de la provincia del Guayas, no solo Guayaquil, pudimos llegar a Monte Sinaí y ver que se podía legalizar, pero por un, digamos, desinterés no se lo hacía, y me comprometí con ellos en legalizarlo y lo cumplí. Y ahora, cada vez que vamos a Monte Sinaí, me siento en mi casa por el cariño que recibimos ahí. Y tuvo una frase que la quiero recordar cuando usted se separaba de la gobernación y dijo: cada acción se convirtió en la solución a problemas distintos y todos importantes. Eso buscamos desde la gobernación, mejorar la calidad de vida de las personas, generando igualdad y oportunidades para todos, Pedro Pablo. Y precisamente esa gestión se cumplió, perdone que le interrumpa, en 7 programas vinculados a lo social. El gobierno en tu colegio, el gobierno en tu barrio, brigadas de territorio, entre otras. No obstante, las necesidades persisten, Pedro Pablo,
y de repente llegar con una acción social no se soluciona el problema, sino que tiene que ser una solución de carácter estructural desde el propio Estado y a largo plazo. Indudablemente, no, la gobernación de la provincia de Guayas no tiene presupuesto para ejecutar, es decir, no es que tiene presupuesto para implementar diferentes programas. Yo lo que hice fue ingeniarme la solución para poder acercar las diferentes ofertas del gobierno nacional en beneficio de la gente que menos tiene. Nosotros, como decía, yo no tengo un presupuesto como lo tiene la alcaldía o como lo tiene una prefectura. Sin embargo, por ejemplo, en pandemia, yo no me iba a quedar cruzados de brazos sin hacer nada. Nosotros nos tocó las dos crisis más duras, como decía, ¿no? Evitar que los manifestantes ingresen a la ciudad de Guayaquil, como lo hicieron lamentablemente en la capital, a causar el desastre que causaron. Eso no lo permitimos, blindamos la ciudad de Guayaquil, no pasó, no ocurrió lo que pasó lamentablemente en Quito, y Sí. eso fue un desafío, porque fue algo no, nuevo que estábamos viviendo, y lo mismo la pandemia. Mucha Bloquearon el gente se paso de los puentes, ¿no? Que eso fue clave. puse 4 anillos de seguridad. El último era los puentes de acceso y afortunadamente no pasaron ninguno de los puntos de seguridad que pusimos. Y en Guayaquil, para que sepa Wilman, nosotros detuvimos con la Policía Nacional aproximadamente a más de 1.200 personas en Guayaquil. A nivel nacional me parece que fueron 1.600 o 1.700 aproximadamente, más o Sí. menos. Con lo cual eso ayudó a que la gente respete la autoridad, respete la ley y sí, está bien, usted tiene todo su derecho a manifestar su desacuerdo, pero no violentando las Correcto. libertades de los diferentes ciudadanos. Y luego nos tocó la pandemia, como le decía, en la pandemia yo no me iba a quedar cruzados de brazos, ni tampoco me iba a esconder, ni tampoco me iba a esconder como sí lo hicieron los diferentes políticos y autoridades. Yo no vi a ningún alcalde de la ciudad ni de Guayaquil, ni en ningún cantón, ni tampoco vi a la prefectura, ni tampoco vi dónde estaban los concejales, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil, dónde estaban los asambleístas. Yo no vi a ninguno en las calles. Yo sí estuve desde el día uno ayudando y dando la cara a una pandemia que fue realmente dura, durísima. Fue muy duro ver todo lo que nosotros veíamos, todas las personas que fallecían en las calles, y eso nos motivó a accionarnos. ¿Y de qué manera lo hicimos? Primero, llevando alimentos a más de 120.000 familias de la provincia de Guayas, especialmente en los lugares donde fallecían más personas. 120.000 kits de alimentos sin tener un solo centavo. Esto fue una apuesta importante de la empresa privada que apostó y creyó en nuestro trabajo y nos permitió hacer un centro de acopio en un colegio de la ciudad de Guayaquil y de esta forma con voluntarios empezar a confeccionar los kits de alimentos y llevarlos no solamente al Guayas, sino que luego empezamos a hacer trueque para enviar también a otras provincias, especialmente de la sierra. Hicimos 3 albergues para que las personas que no tienen techo, que no tienen cama, que no tienen alimento para comer, para alimentarse, puedan hacerlo de manera óptima, ¿no? Tres centros, eh, 3 albergues para que las personas no mueran en las calles y tengan un lugar donde poder fallecer. Y así lamentablemente ocurrió. Un señor con discapacidad que estaba en silla de ruedas, lamentablemente lo recogimos de la calle, no tenía hogar, no tenía casa, pero al menos pudo tener una muerte digna, ¿no? Con su estómago lleno y con una cama donde dormir. Entonces son historias que sí te van marcando Claro que sí. bastante toda esta ruta de aprendizaje que hemos vivido. Además de las pruebas que hemos venido realizando, hemos hecho pruebas para detectar el COVID, hemos hecho brigadas médicas en toda la provincia del Guayas, haciendo cercos ¿Y epidemiológicos. los resultados Los, se presentan al Ministerio de Salud, Pedro Pablo? Sí, ¿Mm? bueno, esto es la parte cuando yo era gobernador, ¿no? Luego yo Claro. renuncié hace ya casi 11 meses y empezamos a trabajar, seguimos trabajando en nuestra causa social, nuestra lucha social para generar igualdad de oportunidades, dar la oportunidad. Eso no se trata de dar dádiva, esto no se trata de ser dadivoso, de dar un pequeño detalle a las personas, no, se trata de empoderarlos a través del conocimiento con las diferentes brigadas que estamos haciendo. Si me permite, se las voy a mencionar. Por Nosotros favor. hemos ya realizado atenciones a más de 60.000 personas en Guayas principalmente, también en otras provincias como Bolívar, Chimborazo, Santa Elena, El Oro, pero principalmente la provincia de Guayas porque es donde resido, donde vivo. Y, y esta ayuda ha beneficiado a más de 60.000 personas. ¿A quienes hemos ayudado? A taxistas, a tricimoteros,
a trabajadores informales, a trabajadoras del hogar, es decir, la población que está más expuesta y está más vulnerable. Imagínense un taxista, ¿no?, que tiene que estar recogiendo pasajeros a cada rato, puede contagiarse, puede contagiar a su familia, puede contagiar al pasajero, y era importante mantenerlos a ellos sanos. Son brigadas de COVID para detectar el COVID, al mismo tiempo también brigadas para detectar la glicemia, para detectar la diabetes. La diabetes Eso se hacía en la gobernación. ¿Ahora ya no se hace? ¿O lo no, están haciendo? se hacía en la gobernación y la hago ahora. Ahora lo estamos haciendo a través de una fundación. La fundación se llama Progresa. Es una fundación que aglutina voluntarios de diferentes sectores que nos llaman y que se quieren sumar a esta causa social, Y los que se resultados de ese ya financia. presentan, y los resultados de ese testeo, de esa Sí, asistencia, presentan al Ministerio de Salud, porque eso es importante, pues, que tenga un se efecto presenta, multiplicador. se presenta y se deriva al Ministerio de Salud. Nosotros Qué tenemos bueno. acuerdo con el Ministerio de Salud y también con el Seguro Social Campesino, donde estamos, digamos que detectamos casos de glicemia o de diabetes en un ciudadano, derivamos al Ministerio de Salud Pública para que reciba el tratamiento oportuno, pero de esta forma ya sabe que la tiene. Mire, la diabetes es la segunda causa de muerte en el país. Es Sí. una enfermedad silenciosa. Uno no sabe que la tiene hasta que, digamos, el examen le determina eso. Mi padre Pedro falleció. Pablo, es una enfermedad silenciosa, entre otras, con ciudadanos invisibles ante el Estado, ante las autoridades, ante las instituciones. No existen esos ciudadanos, Pedro Pablo. No existen, además que no tienen el acceso a la salud como Dios manda, digamos. Una prueba de COVID cuesta su dinero en la calle si usted quiere hacérsela, y lo mismo una prueba de glicemia. Aquí es completamente gratis, nosotros no cobramos ni un solo centavo. Lo que queremos es generar igualdad de oportunidades para que las personas vulnerables, las personas que menos tienen y más necesitan, tengan acceso a la salud, sobre todo en la zona rural, sobre todo en la periferia donde no llega la ayuda, porque la ayuda puede llegar a Quito, a Guayaquil, a ciudades como Cuenca, pero no llega pues a Palestina, a Naranjito, a Naranjal, a Pedro Carbo, San Isidro, que son otros cantones y que están olvidados. El Triunfo, por ejemplo, por citar algunos cantones de la provincia del Guayas. Luego estamos enfocándonos en la desnutrición. Ecuador está en la segunda peor posición en la región con las cifras alarmantes de desnutrición infantil. Sí, Y señor. usted sabe que un niño mal alimentado se condiciona pues su desarrollo, no solamente su desarrollo físico, sino su desarrollo intelectual. Entonces estamos realizando desayunos comunitarios en diferentes sectores vulnerables, sobre todo de la provincia de Guayas, para inculcar hábitos alimenticios, para que la gente sepa cómo tiene que alimentar a sus hijos de manera económica también, porque entendemos que hay, digamos, ese impedimento económico para poder alimentar a los Pedro menores de 5 Pablo, años, sobre todo. ¿cómo financian aquello? Seguramente sus Con adversarios donaciones. políticos, sus detractores van a preguntar, pretendiendo descalificar probablemente su acción social. Mire, nosotros tenemos apoyo de toda la empresa privada, empresas que nos donan las pruebas de glicemia, que nos donan las pruebas de COVID, que nos donan los alimentos, importantes cadenas alimenticias que nos donan diferentes aspectos. Los desayunos comunitarios es gracias a un acuerdo que tengo con AEBE, la Asociación de Productores y Exportadores de Banano. Los doctores que van a hacer las brigadas médicas es gracias a un convenio que tengo con la Cruz Roja del Guayas. Es decir, entiendo que esto les cause molestia a la gente que estando en el poder no sirve para nada, ¿no? Yo lo que quiero es motivar a la gente que está en el poder que haga lo que tenga que hacer. Yo ya renuncié a la gobernación, yo no ocupo un cargo público, yo no aspiro tampoco a un cargo público, ¿no? He dicho que no voy a formar parte de este gobierno, respetando y deseándole toda la suerte que se merece el gobierno nacional, porque entendiendo que el éxito de esta administración gubernamental es el éxito para todos, pero se puede hacer el cambio, se puede servir sin necesidad de estar en el poder. Yo lo vengo haciendo desde hace 11 meses, hemos beneficiado a más de 60.000 personas con las brigadas médicas, estamos visitando casa por casa aproximadamente 1.000 personas diarias en la ciudad de Guayaquil y en diferentes cantones de la provincia de Guayas, llevándole productos vitamínicos para mejorar su sistema inmunológico y mejorar sus defensas, y son kits que estamos entregando casa por casa. Pero cuando yo estaba en la gobernación decían que yo hacía esto porque quería ser candidato a algo, ¿no? Ya se quedaron sin discurso porque vieron que fueron las elecciones y yo no participé, porque no quería hacerlo, porque no se necesita el poder para servir. Ahora, Pedro Pablo, no solamente se resuelve el problema vitamínico, por ponernos o situarnos en este ejemplo, con una sola visita. Probablemente
se requerirá de un plan estructurado y qué mejor ejercerlo desde el poder y qué mejor decirle a la población beneficiaria que usted, Pedro Pablo, va a terminar de candidato a la alcaldía de Guayaquil, si es que ese es el caso. ¿Cuál es el problema? Que usted lo reconozca No, públicamente, Pedro no, Pablo. no, no, no hay ningún problema. Aquí no se trata de tener una agenda oculta, ni mucho menos. No, en absoluto. El poder bien concebido es para servir y no para servirse. El poder es para solucionar los problemas de la gente, no para solucionar los problemas que cada uno tenga cuando llegue al puesto público, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Llega gente que lo único que hace es enriquecerse a costa del dinero público y ese dinero iba destinado para hacer obras y Claro, servicios. El dinero alcanzaría si la gente no se lo robaría, digamos. Y no hay ningún problema en reconocerlo, sí, yo estoy trabajando para una alcaldía determinada o una prefectura determinada. Simplemente no lo estamos haciendo con esa intención. Lo que queremos hacer es contagiar a la gente y que sepa. Mire, Wilman, somos 18 millones de ecuatorianos aproximadamente. Si los sí, 18 millones haríamos este ejercicio de dar la mano, de ayudar al prójimo, de sí. capacitarlo, de poner un grano de arena, ¿usted no cree que Ecuador sería diferente? Y Por supuesto que sería. claro que Y sí. mire, le doy otro ejemplo. Si el crimen se organiza, y tiene los resultados que tiene. Usted mire todas las muertes a diario, los sicariatos, los robos, los asesinatos, los crímenes. Si el crimen se organiza de esa forma, ¿por qué la gente buena no? ¿Por qué nosotros los buenos no nos organizamos? Somos más fuertes, tenemos mejores intenciones. ¿Por qué no hacerlo? Eso es lo que estamos haciendo, intentar contagiar a la gente. ¿Y sabe qué? Es grato ver cuando visitamos un barrio, como la gente dice, ustedes sí están interesados en ayudar, ustedes sí lo hacen de corazón, ustedes no vienen cada 4 años como vienen todos los políticos. Ojalá que lo que nosotros estamos haciendo motive a la gente que ocupa un cargo público, alcaldes, prefectos, etcétera, Claro. concejales, que vayan a las calles a hacer lo que están haciendo, que no se escondan como se escondieron en la pandemia y que vayan a poner a arrimar el hombro, porque hay mucha necesidad en los ecuatorianos. Pero ya, claro, quedan menos de 2 años a la administración de los gobiernos seccionales, Pedro Pablo. Entonces la oportunidad puede estar cerca y si llega, ¿la va a despreciar? No, si llega la vamos a valorar porque no se trata de ser, digamos, se trata de hacer, ¿ya? No se trata de llegar a un puesto público para decir que chévere, estoy aquí, soy tal, ocupo tal cargo. No, se trata de hacer. Y nosotros estamos haciendo desde ahora, sin ser. No sé Correcto, si eso se correcto. suena como un trabalengua, pero Eso le estamos da más haciendo, autenticidad a la gestión. le da más autenticidad y le da más veracidad. Nosotros Sí, estamos haciendo esto porque nos gusta, y a mí me apasiona servir, a mí me apasiona qué hacer lo bueno, que hago. qué bueno. Yo destino gran parte de mi vida, yo me dedico a la empresa privada, de eso vivo, de eso son mis ingresos, pero gracias a eso me permite también poder destinar mi tiempo y mis recursos a hacer lo que estoy haciendo. Y Y en lo esa hago línea porque me está gusta. Otto Sonnenhorstner también, pues, ¿no? Que son Estamos trabajando en compañeros, un que son amigos, que coinciden en todo, inclusive hasta en la fecha de la renuncia, porque 6 días después de la salida de Otto de la vicepresidencia, usted se separó de la gobernación. Ahí hay una bueno, relación imbricada muy sí, fuerte, ¿no? hay una amistad sincera, no de ahora, sino de casi 20 años atrás, familiar incluso. Eh, Somos buenos amigos, de hecho estamos trabajando en este proyecto social, en esta causa social que le comento, que estamos implementando en diferentes lugares, provincias del país. Y también estamos trabajando en un proyecto político para participar en el 2023 y en el 2025, pero con opciones claras, diferentes y con gente que realmente entienda que el poder es para servir y Ok. hacer y no para llegar a ser. No sé si me explico, pero no queremos que gente llegue por vanidad, sino porque haya demostrado trabajo y porque realmente haya un compromiso social con los ciudadanos. Otto entonces apunta a la presidencia de la República. Sí está claro, para transparentar mucho más las No acciones. sabemos, no sabemos porque todo puede pasar en el corto tiempo. Lo que sí estamos es intentar poniendo nuestro grano de arena para poder mejorar la calidad de las personas y que no quede en un discurso simplemente, sino que lo hacemos y lo demostramos con acciones todos los días. Todos los días usted nos va a ver que estamos haciendo brigadas médicas, que estamos haciendo desayunos comunitarios, estamos confeccionando, terminando de construir clínicas móviles para llegar con atención médica a lugares donde no llega la ayuda. Es decir, estamos haciendo lo que nos dice el corazón que tenemos que hacer para poder ayudar a la gente no estando en el poder. Si el día de mañana participamos en alguna elección, puede ser, no lo sabemos, no es nuestra máxima aspiración. Mire, incluso a mí me propusieron ser ministro, me propusieron ser candidato a la asamblea de diferentes partidos.
y no acepté porque no era el momento. A mí lo ¿Para que me este gusta es periodo? ¿Para este demostrar el proyecto? trabajo para el anterior Para el principalmente. anterior. No era el momento. Lo que quiero es Claro. demostrar nuestra sincera ganas de ayudar y de servir cuando esto es lo que tienen que hacer otras personas que sí están en el poder y que solo aparecen cada 4 o cada 5 años que hay elecciones. Ahora, Pedro Pablo, ¿es necesario una identidad política, ideológica plenamente definida? Y le pregunto aquello porque cuando ustedes, digo, Otto Sonnenhosner, Pedro Pablo Duarte, Pedro Freile, se aproximan con el grupo político Vox de España, se empieza a elucubrar y a cuestionar de que es la ultraderecha la que genera eco en el escenario político ecuatoriano. No es así. Mire, lo que usted está haciendo mención a la firma o adhesión a un documento que se llama Carta de Madrid, Sí, en la cual defiende las libertades individuales, defiende el derecho a la propiedad privada, defiende los derechos humanos. Dígame, ¿quién está en contra de eso? Pues, digamos, ¿usted está en contra de los derechos humanos? No, No. jamás, Usted está a jamás, favor. claro, claro. ¿Usted está en contra de la propiedad privada? Tampoco, ¿no? ¿Usted está en contra de la libertad de expresión? Tampoco, ¿no? Yo tampoco. Y simplemente suscribimos ese documento que bajo ningún concepto es una adhesión a ningún partido político radical. Lo radical es enemigo de lo racional. Ni la izquierda ni la derecha, ni el comunismo ni el fascismo, ni el franquismo tampoco español. Es decir, aquí no se trata de lo radical. Los ismos siempre son malos. Yo no soy ni izquierda ni derecha. A mí me gusta servir a la gente. La gente puede decir, sí, pero Pablo es de tal ideología. Sí, la ideología del servicio. Yo he legalizado a 5.000 familias en Montesinaí. Yo he llevado atenciones médicas a cientos de miles de personas cuando fui gobernador de la provincia de Guayas. Hemos impulsado programas de educación cuando fui gobernador de la provincia de Guayas, cuando estuve en la alcaldía de Guayaquil. ¿Eso es de izquierda? ¿Eso es de derecha? ¿Eso es de centro? Dígame de qué, defínalo como quiera. Yo lo que soy es una persona que identifica los problemas de la gente y les lleva soluciones rápidas y prácticas. No me quedo enredado en las ideologías porque así no avanzamos y así no avanzan las democracias ni el país. América Latina, Pedro Pablo, está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista. Hay ejemplos y hay el riesgo de que el Ecuador eventualmente también pueda circunscribir su línea de gestión estatal en ese ámbito político ideológico. Hay un riesgo como lo que está pasando en Perú, como lo que puede pasar en Colombia, como lo que puede pasar en Chile, como lo que puede pasar en Paraguay o Bolivia también. Es decir, sí, hay un riesgo. Entonces la gente que llega al poder tiene la oportunidad de hacer las cosas distintas y hacerlas bien y no enfrascarnos en los discursos ideológicos, sino más bien en el discurso, en la única ideología que para mí vale la pena, que es la del servicio. Usted llega al poder y usted tiene que entender que no llega para servirse, sino para servir y para ayudar a la gente que menos necesita y para quitarse la corbata y el saco y salir a la calle a ayudar, porque para eso la gente lo ha puesto donde está, para eso la gente le confía el voto, para eso usted tiene que entender que los recursos públicos son sagrados. Yo en la gobernación de la provincia de Guayas y en la alcaldía de Guayaquil siempre optimizamos al máximo el presupuesto y lo reducimos en función de que pueda ser de más utilidad para las personas. Es decir, imagínense, para citar un ejemplo, yo cuando llegué a la gobernación de la provincia de Guayas, encontré una gobernación con 15 auxiliares de limpieza, pero al mismo tiempo había un contrato cuantioso de más de $100,000 para la limpieza. Entonces no tenía mucho sentido. Si tengo un contrato y tengo 15 personas, ¿qué está pasando aquí? Sí, señor. Entonces rescindimos ese contrato, ¿ya? Y optimizamos el número de personas, bajando el número de personas para que trabajen más, pero al mismo tiempo para ahorrar el dinero de la gente, porque no es dinero mío, es dinero de todas las personas que viven en la provincia del Guayas y que debe ser visibilizado en obras y servicios para ellos. Y creo que fui la única gobernación que devolvió dinero al Ministerio de Economía y Finanzas para que sea destinado a la parte social. Nosotros devolvimos $500,000 que pudimos optimizar en estos pequeños contratos que no servían para nada y que no tenían ninguna razón de ser y que era absurdo que lo sigamos teniendo. Esto es un pequeño ejemplo de lo que es gestión y lo que es administrar recursos públicos. Pedro Pablo, esta será la primera de varias oportunidades, ojalá que su agenda lo permita y este programa a su servicio para difundir estas acciones de carácter social que irradian a distintas provincias, como usted las ha citado,
y que ojalá pueda convertirse en una política de Estado para beneficio de todos los ecuatorianos. Pedro Pablo, muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias, muy amable. Agradezco la oportunidad, que tenga una buena semana, Wilman, y aprovecho también para pedirle a la gente que nos está viendo que nos sigan a través de mis redes sociales, Pedro Pablo Duarte. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, donde nos pueden hacer llegar los pedidos para que nosotros vayamos al territorio con la ayuda social que estamos implementando. Así que estoy a las órdenes, estoy para servirles. Gracias por la oportunidad y una muy buena semana. El ingeniero Pedro Pablo Duarte, ex gobernador de la provincia del Guayas, aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Pedro Pablo. Hasta pronto, muy amable. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.